que asusta más a los científicos que un asteroide directo a la Tierra, un objeto interestelar que podría estar estudiándonos a nosotros mismos. El cometa 3I Atlas está emitiendo señales misteriosas que sugieren una iluminación interna. No es luz solar reflejada, sino algo mucho más inquietante. El profesor Avi Loeb de Harvard lo describe como una posible sonda alienígena disfrazada de cometa que atraviesa nuestro sistema solar a 200.000 kilómetros por hora, mientras realiza lo que podría ser una misión de reconocimiento. La aterradora posibilidad no es que estemos siendo invadidos, sino que estamos siendo evaluados como ratas de laboratorio bajo observación cósmica. La humanidad se enfrenta a su primer posible contacto con una inteligencia superior, y no tenemos idea de contra qué criterios se nos está juzgando. Acompáñenos mientras exploramos los últimos datos y reflexionamos sobre si la humanidad debería prepararse para la iluminación o la extinción. Parte 1. ¿Deberíamos temerlo? El 1 de julio de 2025, un telescopio en el desierto de Atacama, Chile, capturó algo extraordinario, una tenue mancha de luz moviéndose contra el campo estelar, portando la inconfundible firma de un viajero interestelar. Este era el 3I Atlas, también designado C 2025N1, el tercer visitante confirmado de más allá de nuestro sistema solar. Pero a diferencia de los dos objetos interestelares anteriores que engalanaron nuestro vecindario cósmico, el 3I Atlas llega en un momento en que las redes sociales amplifican cada susurro, cuando la especulación viaja más rápido que la luz, y cuando la línea entre la maravilla científica y el terror existencial nunca ha sido más delgada. La NASA nos asegura que no hay amenaza. El objeto nunca se aventurará a menos de 1,8 unidades astronómicas de la Tierra. Esos son aproximadamente 270 millones de kilómetros, una distancia cómoda según los estándares cósmicos. Su mayor aproximación al Sol está programada para finales de octubre de 2025, colocándolo justo dentro de la órbita de Marte, a aproximadamente 1,36 a 1,4 unidades astronómicas. Sin embargo, algo sobre este visitante se siente diferente, moviéndose a más de 200.000 kilómetros por hora en relación con nuestro Sol. El telescopio espacial Hubble y la Agencia Espacial Europea lo han declarado el visitante más rápido del sistema solar jamás fotografiado. Su trayectoria es hiperbólica, no ligada al abrazo gravitatorio de nuestro Sol, confirmando sus orígenes extranjeros con certeza matemática. A través de nuestros telescopios más potentes, observamos una coma polvorienta rodeando lo que parece ser un núcleo de entre 0,32 y 5,6 kilómetros de diámetro. El brillo difuso que vemos no es el objeto en sí, sino una nube de polvo y gas que envuelve un núcleo mucho más pequeño. Análisis espectroscópicos recientes de SPHEREX y el telescopio espacial James Webb han detectado dióxido de carbono y agua en este entorno, firmas que apuntan hacia actividad cometaria en lugar de roca desnuda. Pero aquí es donde la historia se complica. Los visitantes interestelares son eventos cósmicos raros, y los dos anteriores, Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, encendieron feroces debates científicos. La inusual aceleración de Oumuamua y la falta de desgasificación visible llevaron a algunos investigadores a proponer que podría ser artificial. Borisov, afortunadamente, se comportó como un cometa de manual. Ahora, el 3I Atlas llega a nuestra era de cobertura mediática en tiempo real y ciclos de noticias de 24 horas, donde los titulares sensacionalistas se propagan más rápido que el análisis revisado por pares. La pregunta central que guiará nuestra investigación es engañosamente simple pero profundamente importante. ¿Es el 3 Atlas un cometa natural que sigue las leyes de la física? ¿O podrían algunas de sus características observadas insinuar algo más extraordinario, quizás incluso tecnológico? Las implicaciones de esta pregunta se extienden mucho más allá de la curiosidad académica. Si nos equivocamos sobre lo que se acerca a nuestro sistema solar, las implicaciones podrían remodelar nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. Examinaremos la historia del descubrimiento en detalle
Exploraremos las peculiaridades orbitales que han levantado cejas, incluida su trayectoria cerca del plano de la eclíptica y sus precisos encuentros cercanos con Marte y Júpiter. Investigaremos explicaciones naturales para su comportamiento. Consideraremos hipótesis sobre posibles orígenes artificiales y analizaremos cómo las instituciones responden a afirmaciones tan extraordinarias. La evidencia actual apoya firmemente la conclusión de que el 3 segundo Atlas es un cometa natural rico en dióxido de carbono que atraviesa nuestro sistema solar de forma segura. Su composición, comportamiento y características físicas se alinean con lo que esperaríamos de un trozo de hielo y roca antiguos que ha vagado por la galaxia durante millones de años antes de tropezar con nuestro vecindario. Pero la ciencia exige más que conclusiones cómodas. Examinaremos rigurosamente explicaciones alternativas, probaremos hipótesis extraordinarias contra los datos disponibles y distinguiremos claramente entre hechos establecidos y posibilidades especulativas. Cuando encontremos afirmaciones que se aventuran en el reino de la conjetura, las nombraremos como tales, porque la diferencia entre el análisis basado en evidencia y el pensamiento deseado importa más que nunca en nuestra era de abundancia de información. Mientras el 3i Atlas continúa su viaje hacia su encuentro de octubre con nuestro Sol, nos presenta una oportunidad para examinar no solo el objeto en sí, sino nuestras propias respuestas a lo desconocido. ¿Cómo equilibramos el escepticismo científico saludable con la apertura al descubrimiento? ¿Cómo distinguimos entre la precaución racional y el miedo paralizante? Y quizás, lo más importante, ¿qué revela nuestra reacción a este visitante cósmico sobre nuestra preparación para enfrentar la posibilidad de que no estamos solos? El universo nos ha enviado un mensajero de las estrellas, ya sea que porte cuentos de cometas antiguos o algo mucho más extraordinario. Nuestra respuesta pondrá a prueba no solo nuestros instrumentos científicos, sino nuestra sabiduría como especie, parada en el umbral de la conciencia cósmica. Parte 2. El descubrimiento de un extraño. La historia del 3i Atlas comienza no con un momento dramático de reconocimiento, sino con la paciencia metódica que define la astronomía moderna. El sistema de alerta de impacto terrestre de asteroides, financiado por la NASA, Atlas, opera una red de telescopios diseñados para escanear el cielo nocturno en busca de objetos potencialmente peligrosos. En esa fatídica noche de julio, la estación en Río Hurtado, Chile, designada WV-68 en catálogos astronómicos, registró lo que inicialmente parecía ser solo otro objeto tenue y en movimiento contra el telón de fondo estelar. Pero esta particular mancha de luz portaba secretos que pronto revolucionarían nuestra comprensión de los visitantes interestelares. Los sistemas automatizados de Atlas registraron diligentemente la detección y transmitieron las coordenadas al Centro de Planetas Menores, la casa de compensación global para tales descubrimientos. Lo que sucedió a continuación demuestra la notable eficiencia de nuestras redes de defensa planetaria. En cuestión de horas, observatorios de todo el mundo estaban apuntando sus instrumentos a este misterioso recién llegado. La confirmación de que estábamos tratando con un intruso interestelar provino de la mecánica orbital, el lenguaje matemático que rige cómo se mueven los objetos en el espacio. Cuando los astrónomos calcularon la trayectoria del 3i Atlas, descubrieron algo extraordinario. Su órbita mostraba una hiperbolicidad extrema, con una excentricidad significativamente mayor que 1. En términos más simples, este objeto se movía tan rápido que la gravedad de nuestro Sol nunca podría capturarlo. Claramente estaba de paso. La significancia estadística de esta conclusión es asombrosa. Análisis publicados en Astronomy and Astrophysics encontraron que el estado interestelar del 3 Atlas podría confirmarse con una significancia mayor que 700 sigma, un nivel de certeza que hace que el descubrimiento sea virtualmente innegable. A modo de contexto, los físicos de partículas suelen declarar un descubrimiento en 5 sigma. 700 sigma es un exceso matemático de la variedad más satisfactoria. Pero la historia no termina con ese descubrimiento de julio. Los astrónomos inmediatamente comenzaron a buscar, en los datos de archivo,
un proceso llamado recuperación, para extender el cronograma de observación hacia atrás. Tuvieron suerte en otros registros del telescopio 3 Atlas y en los archivos de la instalación transitoria Zwicky, encontrando imágenes del objeto que datan de mayo de 2025. Estos datos adicionales ajustaron considerablemente los cálculos orbitales, transformando estimaciones aproximadas en predicciones precisas. ¿Por qué los científicos pudieron identificar esto como un visitante interestelar tan rápidamente? La respuesta radica en la extrema velocidad de aproximación y el exceso hiperbólico del objeto, términos técnicos que describen cuán rápido se estaba moviendo en relación con lo que nuestro sistema solar podría producir naturalmente. Los objetos nacidos en nuestro sistema solar están gravitacionalmente ligados al Sol, siguiendo órbitas elípticas que los traen de regreso una y otra vez. El 3 Atlas, por el contrario, era claramente un visitante único, que portaba una energía cinética que hablaba de viajes a través del vacío interestelar. Cuando se descubrió por primera vez, el 3 Secunde Atlas estaba aproximadamente a 4,5 unidades astronómicas del Sol, a unos 675 millones de kilómetros de distancia, aproximadamente la distancia del Sol a Júpiter. Su posición contra el plano galáctico rico en estrellas hizo que las primeras observaciones de seguimiento fueran desafiantes, pero la comunidad astronómica mundial se movilizó rápidamente. El Centro de Planetas Menores emitió circulares. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA generó efemérides, tablas que predicen las futuras posiciones del objeto, y los equipos de defensa planetaria de la NASA y la Agencia Espacial Europea comenzaron a rastrear su camino con precisión característica. La designación del objeto cuenta su propia historia de descubrimiento científico. Inicialmente etiquetado con el identificador temporal A11PL3SA, pronto ascendió a C2025N13 y Atlas a medida que su naturaleza cometaria se hacía aparente. Finalmente, después de confirmar sus orígenes interestelares, recibió la designación histórica 3 Atlas, solo el tercer objeto interestelar confirmado en la historia humana. Este rápido proceso de identificación puede parecer rutinario, pero representa la culminación de décadas de inversión en infraestructura de defensa planetaria. La red global que rastreó el 3 y Atlas incluye sondeos terrestres, telescopios espaciales y sistemas de modelado sofisticados que pueden predecir la evolución orbital con una precisión notable. A los pocos días del descubrimiento, los astrónomos sabían exactamente dónde estaría el 3 Atlas durante el resto de su encuentro con el sistema solar. Sin embargo, fue precisamente esta precisión orbital la que comenzó a alimentar la especulación. La trayectoria del 3 Atlas, aunque claramente hiperbólica y no ligada, exhibió una característica que parecía casi demasiado conveniente. Su órbita era retrógrada, moviéndose en dirección opuesta a los planetas, pero inclinada solo unos 5 grados desde el plano de la eclíptica. Esto significaba que viajaba en una alineación aproximada con las órbitas planetarias, una geometría que a algunos observadores les pareció sospechosamente ordenada para un viajero interestelar aleatorio. Los primeros días tras el descubrimiento estuvieron marcados por estimaciones enormemente variables del tamaño y brillo del objeto. Esta incertidumbre es completamente normal para cometas recién descubiertos a grandes distancias, donde las limitaciones instrumentales y los efectos atmosféricos pueden producir mediciones contradictorias. Pero en nuestra era hiperconectada, esta incertidumbre científica se convirtió en un terreno fértil para la especulación. Cada revisión de las estimaciones, cada nueva observación que refinaba las conclusiones previas, fue examinada en busca de un significado oculto. Lo que se mantuvo constante durante este periodo inicial fue la evaluación tranquilizadora de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. El 3 Atlas no representaba una amenaza para la Tierra. Ningún rastreo temprano sugería ninguna posibilidad de impacto, y la trayectoria del objeto lo llevaría de forma segura más allá de nuestro planeta a una distancia cómoda. Para la comunidad de defensa planetaria, el 3 Atlas era simplemente otro visitante cósmico que catalogar y estudiar.
aunque particularmente rápido e interesante. Sin embargo, incluso mientras los astrónomos trabajaban para comprender esta nueva llegada, algo en su comportamiento continuó intrigando y ocasionalmente inquietando a los observadores. La combinación de su alta velocidad, trayectoria cercana a la eclíptica y el momento de sus encuentros cercanos con Marte y Júpiter parecían sugerir un nivel de coreografía cósmica que desafiaba las explicaciones puramente aleatorias. Como descubriremos, distinguir entre patrones significativos y coincidencias cósmicas se convertiría en uno de los desafíos centrales para comprender qué representa realmente el 3i Atlas. Parte 3. Un visitante fuera de lugar. Brillo, tamaño, enigmas. Cuando los astrónomos intentan determinar el tamaño de un objeto distante, básicamente están jugando a ser detectives cósmicos con pistas limitadas. Para la mayoría de los asteroides y cometas, inferimos el tamaño midiendo la luz solar reflejada, haciendo suposiciones sobre la reflectividad de la superficie, lo que los científicos llaman albedo, y teniendo en cuenta cualquier nube de polvo o gas circundante. Con cometas activos, como el 3 Atlas, este proceso se vuelve significativamente más complicado porque la coma brillante a menudo domina el brillo total, ocultando efectivamente el núcleo de la observación directa. Las observaciones del telescopio espacial Hubble del 3i Atlas proporcionaron nuestras primeras limitaciones confiables sobre el tamaño real del objeto. Tras un análisis cuidadoso que tuvo en cuenta la nube de polvo circundante, los astrónomos concluyeron que el núcleo, el cuerpo sólido real en el corazón del cometa, mide entre 0,32 y 5,6 kilómetros de diámetro. Estos pueden parecer límites amplios, pero representan la vanguardia de lo que es posible al estudiar objetos tan distantes. Informes tempranos de varios observatorios describieron algo particularmente intrigante: un aparente brillo hacia adelante o penacho solar que se extendía desde el objeto. En el lenguaje de la ciencia de cometas, esto a veces se llama una cola anti, un fenómeno que ocurre cuando las partículas de polvo son empujadas por la presión de la radiación solar y la mecánica orbital, creando la ilusión de que el material fluye hacia el Sol en lugar de alejarse de él. Para el 3i Atlas, las imágenes de alta resolución del Hubble revelaron una envoltura de polvo con forma de lágrima rodeando el núcleo oculto, una morfología que encaja perfectamente con el comportamiento cometario clásico. Pero fueron las observaciones espectroscópicas las que realmente comenzaron a desvelar los secretos del 3i Atlas. La misión FEX detectó una extensa nube de dióxido de carbono que medía al menos 348.000 kilómetros de ancho, aproximadamente equivalente a la distancia entre la Tierra y la Luna. Esta enorme coma de dióxido de carbono proporcionó la primera evidencia definitiva de que el 3 Atlas estaba desgasificando activamente, sublimando dióxido de carbono congelado directamente de su superficie al espacio a medida que se calentaba con la radiación solar. El telescopio espacial James Webb agregó otra pieza crucial a este rompecabezas. El 6 de agosto de 2025, el espectrógrafo infrarrojo cercano del JWST obtuvo espectros resueltos espacialmente del objeto, creando esencialmente un mapa químico detallado de diferentes regiones dentro de la coma. Los resultados preliminares mostraron características claras de dióxido de carbono, confirmando la detección de SPHEREX con mediciones independientes. Sin embargo, como con toda ciencia de vanguardia, estas interpretaciones siguen sujetas a revisión por pares y análisis adicionales. Esto nos lleva a lo que algunos observadores han denominado la anomalía de brillo que rodea al 3i Atlas. Varios informes iniciales sugirieron que el brillo del objeto parecía extrañamente concentrado en el lado solar, lo que llevó a especulaciones sobre una posible autoiluminación u otros fenómenos exóticos. Sin embargo, los investigadores de cometas experimentados rápidamente reconocieron esto como un ejemplo probable de efectos del ángulo de fase del polvo, un fenómeno óptico bien entendido que puede hacer que las nubes de polvo cometario parezcan más brillantes cuando se ven desde ciertos ángulos en relación con el Sol. La aparición de colas antidirigidas hacia el Sol
es en realidad bastante común en los cometas y resulta de la compleja interacción entre la presión de la radiación solar, los tamaños de las partículas y la geometría de observación. Los granos de polvo grandes, demasiado pesados para ser arrastrados fácilmente por el viento solar, pueden crear estructuras extendidas que parecen apuntar hacia el Sol cuando se ven desde perspectivas específicas. No hay nada misterioso o artificial en este comportamiento. Es simplemente física en acción. Una fuente persistente de confusión en la cobertura mediática ha sido la confusión del tamaño de la coma con el tamaño del núcleo. Algunos informes iniciales afirmaron que el 3 Atlas medía decenas de kilómetros de ancho, pero estas mediciones casi seguramente describían la extensión de la nube de polvo y gas, en lugar del núcleo sólido en sí. Las restricciones del Hubble dejan claro que el objeto real es relativamente pequeño, unos pocos kilómetros como máximo, rodeado por una enorme nube de gases y polvo en sublimación. La detección de dióxido de carbono y vapor de agua en el entorno del 3 Atlas apoya firmemente la hipótesis del cometa natural. El dióxido de carbono se sublima a temperaturas mucho más frías que el hielo de agua, lo que explica por qué domina la coma a la distancia actual del 3 Atlas del Sol. A medida que el objeto se acerca al perihelio a finales de octubre, deberíamos esperar ver que las firmas de vapor de agua se vuelvan más prominentes a medida que las temperaturas de la superficie aumenten lo suficiente como para sublimar el hielo de agua. Esta composición volátil cuenta una fascinante historia sobre los probables orígenes e historia del 3 Atlas. La presencia de dióxido de carbono significativo sugiere que el objeto se formó en un ambiente muy frío. Exactamente lo que esperaríamos para un cuerpo que pasó millones de años vagando por el vacío interestelar. Durante este largo viaje, los rayos cósmicos habrían bombardeado la superficie, alterando potencialmente la composición química y creando la superficie rica en volátiles que observamos hoy. Algunos investigadores han intentado rastrear la historia de origen del 3 Atlas, analizando su trayectoria y composición. Diferentes equipos han sugerido que podría haber originado en las regiones del disco delgado o disco espeso de la galaxia, con diferentes poblaciones estelares y composiciones químicas. Sin embargo, estos modelos siguen siendo muy inciertos, y el verdadero origen del 3 Atlas puede seguir siendo un misterio para siempre. El comportamiento fotométrico del 3 Atlas, como su brillo cambia con el tiempo y en diferentes longitudes de onda, proporciona evidencia adicional de procesos cometarios naturales. Las variaciones de brillo medidas coinciden con lo que esperaríamos de un núcleo rotatorio en sublimación, rodeado por una coma de polvo activa. No hay observaciones de brillo inexplicable, picos, emisiones térmicas estructuradas u otros fenómenos que sugieran orígenes artificiales. A medida que continuamos monitoreando el acercamiento del 3 Atlas hacia el perihelio, cada nueva observación agrega a nuestra comprensión de este notable visitante. La combinación de detecciones de gas, morfología del polvo y comportamiento del brillo crea una imagen coherente de un cometa activo que porta hielos volátiles que fueron procesados durante su largo viaje interestelar. Sin embargo, persisten las preguntas. La composición exacta de esos hielos, la estructura interna del núcleo y los mecanismos detallados que impulsan la desgasificación observada, todo ello espera una mayor investigación. El 3 Atlas puede parecer un cometa directo, pero su estatus como visitante interestelar hace que cada aspecto de su comportamiento sea científicamente precioso. La conclusión de las observaciones actuales es clara. Lo que estamos viendo parece ser el resultado de la física activa de cometas en lugar de tecnología. Pero como sabe cualquier buen científico, las apariencias a veces pueden engañar, y las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria para apoyarlas o refutarlas. Parte 4. La hipótesis de la tecnología alienígena. En el ámbito de la investigación científica, pocos investigadores están tan dispuestos a aventurarse en territorio controvertido como el Dr. Avi Loeb, profesor de ciencia de Harvard University y director fundador de la iniciativa Black Hole. Cuando se trata del 3 Atlas, Loeb y sus colaboradores han planteado una posibilidad provocativa que merece un examen serio.
incluso si desafía el pensamiento astronómico convencional. ¿Podría este visitante interestelar ser artificial en lugar de natural? El argumento de Loeb se basa en varias características observacionales que considera potencialmente compatibles con la tecnología. El aparente brillo hacia el Sol, observado en informes iniciales, la trayectoria del objeto que lo acerca notablemente al plano de la eclíptica y sus encuentros cercanos con Marte y Júpiter, programados con precisión, representan, en su opinión, patrones que merecen una investigación más allá de las explicaciones puramente naturales. Quizás lo más fascinante es que Loeb ha propuesto lo que él denomina una maniobra de inversión de juramento. En el vuelo espacial convencional, el efecto de la Tierra permite a las naves espaciales alcanzar la máxima velocidad disparando los motores cuando la velocidad orbital es mayor, típicamente en el perihelio, el punto de máximo acercamiento al Sol. Una civilización suficientemente avanzada, sugiere Loeb, podría emplear la estrategia opuesta, utilizando el paso por el perihelio para frenar y desacelerar, gastando empuje precisamente cuando la dinámica orbital haría que tales maniobras fueran más eficientes. Este concepto se extiende a un territorio aún más especulativo con la discusión de Loeb sobre posibles configuraciones de naves nodrizas y minisondas. La idea sugiere que lo que observamos como 3 Atlas podría representar ya sea una sonda de reconocimiento enviada por una nave más grande, o quizás un fragmento de una nave interestelar que se ha roto durante su largo viaje entre las estrellas. Si bien estos conceptos siguen siendo puramente teóricos, representan el tipo de pensamiento necesario para explorar todas las posibilidades al enfrentarse a fenómenos inusuales. Lo también ha abogado públicamente por el uso de naves espaciales existentes para obtener observaciones más cercanas de 3 Atlas durante su encuentro con Marte en octubre de 2025 o su sobrevuelo de Júpiter en marzo de 2026. La nave espacial Juno, actualmente en órbita alrededor de Júpiter, podría teóricamente ser reposicionada para capturar imágenes de mayor resolución durante el paso de 3 Atlas. Del mismo modo, varios orbitadores de Marte podrían ser reasignados para un estudio más cercano. Sin embargo, la viabilidad de tales observaciones sigue siendo incierta, dadas las complejas mecánicas orbitales y las restricciones de misión involucradas. El aspecto más provocador de la hipótesis de Loeb concierne la posibilidad de autoiluminación. Ha sugerido que las anomalías de brillo aparente observadas en 3 Atlas podrían indicar alguna forma de iluminación artificial o incluso sistemas de propulsión nuclear. Esto representaría una desviación drástica del comportamiento cometario natural, donde las variaciones de brillo generalmente resultan de la luz solar reflejada y la emisión térmica del polvo y gas calentados. Para comprender adecuadamente estas ideas, debemos situarlas en el contexto del trabajo previo de Loeb sobre objetos interestelares. Tras el descubrimiento de Oumuamua en 2017, Loeb fue coautor de artículos que proponían que la aceleración inusual del objeto y la falta de desgasificación visible podrían explicarse por una vela solar, esencialmente una fina membrana artificial diseñada para ser empujada por la radiación estelar. Si bien la mayoría de los investigadores han concluido desde entonces que la desgasificación natural de gas hidrógeno puede explicar el comportamiento de Oumuamua, la hipótesis de la vela solar desencadenó importantes discusiones sobre cómo podríamos reconocer objetos artificiales en el espacio. La respuesta de la comunidad científica a estas hipótesis tecnológicas ha sido mixta, pero generalmente escéptica. La mayoría de las observaciones astronómicas de 3 y Atlas respaldan las interpretaciones cometarias convencionales, la detección de dióxido de carbono y vapor de agua, la presencia de una coma de polvo sustancial y las características morfológicas observadas por el Hubble encajan de forma natural con las expectativas para un cometa activo. Esto nos lleva a un principio fundamental de la investigación científica. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Si bien las explicaciones tecnológicas para el comportamiento de 3 Atlas siguen siendo teóricamente posibles, ninguna observación hasta la fecha
ha detectado los tipos de firmas que podríamos esperar de objetos artificiales. Ninguna emisión de radio estructurada, ningún material de ingeniería en análisis espectroscópico, ninguna característica geométrica en imágenes de alta resolución, ningún signo de propulsión o navegación controlada. Sin embargo, la voluntad de Lowe de proponer estas ideas cumple una función importante en el proceso científico. Las hipótesis, incluso las especulativas, ayudan a guiar las observaciones al sugerir qué tipo de evidencia deberíamos buscar si 3 Atlas fuera realmente artificial. ¿Qué firmas específicas deberíamos esperar? ¿Cómo diferirían sus emisiones térmicas de la desgasificación natural? ¿Qué tipos de características espectrales podrían revelar materiales manufacturados o fuentes de energía controladas? La exploración de estas posibilidades también nos obliga a confrontar una pregunta más profunda sobre nuestras suposiciones al buscar vida e inteligencia más allá de la Tierra. ¿Cómo reconoceríamos tecnología verdaderamente alienígena? ¿Se ajustaría necesariamente a nuestras expectativas basadas en principios de ingeniería humana? ¿O las civilizaciones avanzadas podrían desarrollar tecnologías tan sofisticadas que fueran virtualmente indistinguibles de los fenómenos naturales? Por ahora, el peso de la evidencia favorece fuertemente las explicaciones naturales para el comportamiento de 3 Atlas. Las detecciones de dióxido de carbono, de SPHEREX y JWST, la morfología del polvo revelada por el Hubble y los patrones de comportamiento generales se alinean con la física cometaria establecida. Ninguna observación actual requiere invocar orígenes artificiales para explicar lo que vemos. Sin embargo, la ciencia progresa a través de la prueba de hipótesis alternativas y los escenarios tecnológicos de Lowe proporcionan marcos valiosos para evaluar observaciones futuras. A medida que 3 Atlas se acerca a sus encuentros cercanos con Marte y Júpiter, tendremos oportunidades de realizar observaciones más detalladas que podrían respaldar o descartar definitivamente las explicaciones artificiales. La clave es mantener un escepticismo científico apropiado mientras permanecemos abiertos a descubrimientos inesperados. No debemos descartar ideas poco convencionales sin una investigación adecuada, ni aceptarlas sin pruebas convincentes. En el caso de 3 Atlas, esto significa continuar monitoreando el objeto cuidadosamente, buscando cualquier firma anómala que pueda respaldar hipótesis tecnológicas, mientras permanecemos anclados en la evidencia sustancial de actividad cometaria natural. Ya sea que 3 Atlas resulte ser un cometa exótico o algo mucho más extraordinario, nuestra investigación de ambas posibilidades ejemplifica la ciencia en su máxima expresión, rigurosa, de mente abierta y comprometida a seguir la evidencia donde quiera que conduzca. Parte 5. El caso de un cometa natural. El método científico prospera construyendo casos a partir de múltiples líneas de evidencia independientes. Y cuando se trata de comprender la verdadera naturaleza de 3 Atlas, la hipótesis del cometa natural goza de un apoyo sustancial de observaciones en todo el espectro electromagnético. Cada pieza de evidencia examinada individualmente apunta hacia la física convencional. Tomadas juntas, construyen un argumento convincente para 3 Atlas como un visitante notable pero, en última instancia, natural del espacio interestelar. La evidencia más directa proviene de las detecciones de gas en el entorno inmediato de 3 Atlas. La identificación por parte de SPHEREX de una extensa coma de dióxido de carbono que se extiende al menos 348.000 kilómetros proporciona una prueba inequívoca de sublimación activa, la transición directa del hielo de dióxido de carbono sólido a gas, a medida que la radiación solar calienta la superficie del objeto. Este proceso es fundamental para la física cometaria y no requiere explicaciones exóticas. La detección de dióxido de carbono por el telescopio espacial James Webb, a través de espectroscopia resuelta espacialmente, agrega una confirmación crucial a estos hallazgos. La sensibilidad infrarroja sin precedentes de JWST le permite identificar firmas moleculares con una precisión notable, y los resultados preliminares muestran exactamente lo que esperaríamos de un cometa rico en dióxido de carbono, a la distancia actual de 3 Atlas del Sol.
Igualmente importante es la evidencia morfológica, proporcionada por las observaciones del telescopio espacial Hubble. Las imágenes de alta resolución revelan un capullo de polvo clásico con forma de lágrima que rodea un núcleo invisible, una estructura que coincide con modelos teóricos de actividad cometaria con una fidelidad extraordinaria. No hay irregularidades geométricas, ni características diseñadas, ni elementos estructurales que sugieran una construcción artificial. En cambio, vemos la elegante simplicidad de la física en acción. Un objeto pequeño y frío que se calienta con la radiación estelar y libera volátiles almacenados al espacio. Las restricciones de tamaño, derivadas de las observaciones del Hubble, un diámetro de núcleo entre 0.32 y 5.6 kilómetros, se alinean perfectamente con las expectativas para cometas interestelares. Los objetos en este rango de tamaño tienen masa suficiente para retener hielos volátiles durante largos viajes interestelares, pero siguen siendo lo suficientemente pequeños como para que el calentamiento solar pueda impulsar una actividad de desgasificación significativa cuando se encuentran con un sistema estelar. La velocidad extrema y la trayectoria hiperbólica de 3 Atlas, aunque inusuales según los estándares del sistema solar, tienen perfecto sentido para un objeto que ha vagado por el espacio interestelar durante millones de años. Las simulaciones informáticas de la dinámica galáctica muestran que los objetos eyectados de otros sistemas estelares acumulan velocidades aleatorias a través de encuentros gravitacionales con estrellas, nubes moleculares y otras estructuras galácticas. Un objeto con la velocidad y trayectoria de 3 Atlas encaja de forma natural dentro de esta población de vagabundos interestelares. Quizás lo más importante es que podemos comparar directamente 3 Atlas con 2I Borisov, el cometa interestelar anterior descubierto en 2019. Borisov exhibió un comportamiento cometario ejemplar, mostrando claras transiciones de predominio de monóxido de carbono y dióxido de carbono a grandes distancias, a predominio de vapor de agua a medida que se acercaba al perihelio. Las similitudes composicionales entre 3 Atlas y Borisov sugieren que estamos tratando con la misma clase de objetos, trozos de hielo y roca primordiales que se formaron alrededor de otras estrellas hace miles de millones de años. La campaña internacional de monitoreo que estudia 3 Atlas representa un triunfo de la ciencia colaborativa. El Hubble proporciona restricciones de tamaño y análisis morfológico. CITUW-ST contribuye con la identificación espectroscópica detallada de especies moleculares. SPHERICS mapea la estructura extendida de la coma. Telescopios terrestres, como el Gran Telescopio Canarias, aportan análisis fotométrico y composicional, al tiempo que refinan continuamente las predicciones orbitales. Cada instrumento responde a diferentes preguntas, y sus resultados combinados pintan una imagen coherente de procesos cometarios activos. La cobertura mediática ha sido la mala interpretación de las mediciones de tamaño. Algunos informes han descrito 3I Atlas como de decenas de kilómetros de ancho, pero se refieren a la extensión de la coma de polvo y gas en lugar del núcleo sólido. El cuidadoso análisis del telescopio espacial Hubble, que tiene en cuenta las contribuciones de la coma al brillo total, proporciona restricciones mucho más estrictas sobre el tamaño real del objeto. La cuestión del origen final de 3I Atlas sigue siendo científicamente fascinante, pero incierta. Diferentes equipos de investigación han propuesto orígenes ya sea en el disco delgado o en el disco grueso de la galaxia, regiones caracterizadas por diferentes poblaciones estelares, edades y composiciones químicas. Algunos modelos sugieren que 3 Atlas podría ser más antiguo que nuestro propio sistema solar, una reliquia de las épocas tempranas de formación estelar de la galaxia. Sin embargo, estos modelos de origen conllevan incertidumbres sustanciales, y el verdadero lugar de nacimiento de 3I Atlas puede que nunca se determine de forma definitiva. Los acercamientos a Marte y Júpiter, que han atraído atención en algunos círculos, son en realidad menos notables de lo que podrían parecer inicialmente. El análisis estadístico de órbitas hiperbólicas muestra que muchas trayectorias interestelares aleatorias
experimentarán encuentros cercanos con planetas importantes simplemente por azar. El hecho de que 13 Cuneo Atlas pase a menos de 0.19 a 0.20 unidades astronómicas de Marte y 0.36 unidades astronómicas de Júpiter dice más sobre el tamaño y la influencia gravitacional de estos planetas que sobre cualquier objetivo intencional. Los esfuerzos de monitoreo actuales continúan respaldando la interpretación del cometa natural. Las observaciones fotométricas muestran variaciones de brillo consistentes con un núcleo rotatorio que se sublima. El monitoreo espectroscópico detecta exactamente las especies moleculares que esperaríamos de hielos cometarios que se calientan. Los estudios morfológicos revelan estructuras de polvo que coinciden con modelos computacionales de actividad cometaria. Ninguna observación requiere invocar física exótica u orígenes artificiales. A medida que 3A Atlas se acerca a su perihelio a finales de octubre, podemos hacer predicciones específicas basadas en la hipótesis del cometa natural. Las firmas de vapor de agua deberían volverse más prominentes a medida que las temperaturas superficiales aumenten por encima del umbral de sublimación para el hielo de agua. La tasa de producción de polvo debería aumentar, haciendo potencialmente la coma más visible para los observadores terrestres. El núcleo puede comenzar a mostrar signos de fragmentación si las tensiones térmicas superan su integridad estructural. Estas predicciones son comprobables y específicas, proporcionando formas claras de validar o desafiar la interpretación del cometa natural. Si 3I Atlas fuera artificial, podríamos esperar un comportamiento muy diferente. Brillo estable e independiente de la distancia solar, ausencia de firmas volátiles o características geométricas visibles en imágenes de alta resolución. Por ahora, el consenso científico apoya firmemente el tratamiento de 3 Atlas como un ejemplo natural, aunque notable, de un cometa interestelar. Su composición rica en dióxido de carbono proporciona información sobre las condiciones alrededor de otros sistemas estelares hace miles de millones de años. Su exitosa preservación de hielos volátiles durante el viaje interestelar ilumina la física de la evolución de cuerpos pequeños en el entorno galáctico. Ya sea que 3 Atlas resulte ser finalmente un objeto natural exótico o revele anomalías inesperadas, nuestro cuidadoso estudio de este visitante ejemplifica la ciencia en su nivel más fundamental, la acumulación paciente de evidencia, la prueba de hipótesis competidoras y la voluntad de ser sorprendidos por lo que el universo revela. Parte 6. El instinto del miedo. Para comprender por qué 3I Atlas ha generado tanto interés y ansiedad ocasional, debemos examinar la peculiar psicología que rige las respuestas humanas a los eventos cósmicos. Nuestros cerebros evolucionaron durante millones de años para navegar peligros terrestres, exhibiendo sesgos sistemáticos al enfrentarse a las escalas infinitas y la física extraña del espacio. Estos sesgos dan forma no solo a las reacciones individuales, sino también a las conversaciones colectivas que surgen en torno a visitantes celestes misteriosos. Los psicólogos han identificado un fenómeno conocido como riesgo de pavor, nuestra tendencia a sobreponderar la probabilidad y la gravedad de eventos catastróficos, pero de baja probabilidad. Este atajo mental sirvió bien a nuestros antepasados al estimar amenazas de depredadores o desastres naturales, pero crea distorsiones sistemáticas cuando se aplica a fenómenos astronómicos. Un cometa que no representa ningún peligro real aún puede desencadenar una ansiedad intensa simplemente porque representa una cantidad desconocida de un universo incomprensiblemente vasto. La heurística de disponibilidad agrava este problema al vincular nuestras respuestas emocionales directamente con nuestras evaluaciones de riesgo. Los eventos que se sienten aterradores se juzgan automáticamente como más peligrosos, independientemente de la evidencia objetiva. Cuando nos enfrentamos a algo tan ajeno como un visitante interestelar que viaja a 200.000 kilómetros por hora, nuestros sistemas emocionales se activan mucho antes de que el análisis racional pueda ofrecer tranquilidad. La ambigüedad sirve como otro poderoso amplificador del miedo. Durante las primeras semanas posteriores al descubrimiento de 3 Atlas, cuando los parámetros orbitales seguían siendo inciertos
y el análisis espectroscópico aún estaba incompleto, la ausencia de información definitiva creó un vacío que la especulación se apresuró a llenar. Los humanos evolucionaron en entornos donde las amenazas desconocidas podían ser mortales. Por lo tanto, nuestra respuesta por defecto a la ambigüedad es una vigilancia intensificada en lugar de una curiosidad paciente. Los ecosistemas mediáticos modernos pueden transformar estas tendencias psicológicas individuales en fenómenos colectivos. El ciclo de noticias, de 24 horas, exige contenido constante, y la incertidumbre sobre los visitantes cósmicos proporciona un terreno fértil para narrativas sensacionalistas. Los titulares que enfatizan el misterio, la velocidad y los orígenes desconocidos captan la atención mucho más eficazmente que las discusiones mesuradas sobre mecánica orbital y análisis espectroscópico. Podemos observar este patrón claramente comparando la cobertura mediática de 3 Atlas con las comunicaciones oficiales de la NASA y la Agencia Espacial Europea, donde los titulares enfatizan términos como objeto misterioso, velocidad deslumbrante y visitante desconocido. Las instituciones científicas se centran en mediciones específicas, distancias, velocidades, composiciones químicas y predicciones de trayectoria. La misma información fáctica genera respuestas emocionales completamente diferentes, dependiendo de cómo se enmarque. El precedente de Oumuamua ilustra cómo estas dinámicas pueden evolucionar con el tiempo. Las observaciones iniciales revelaron un objeto con propiedades inusuales, una forma alargada, sin coma visible y una ligera aceleración que no podía explicarse solo por la gravedad. En ausencia de explicaciones inmediatas, la especulación floreció, incluidas hipótesis sobre orígenes artificiales. Solo después de meses de análisis cuidadoso, la comunidad científica convergió en explicaciones naturales que involucraban la desgasificación de hidrógeno de hielo, de agua procesado. Comprender estos patrones psicológicos ayuda a explicar por qué las comunicaciones de defensa planetaria enfatizan hechos concretos y medibles, en lugar de especulaciones interpretativas. Cuando la NASA anuncia que 3 Exynos Atlas pasará a no menos de 1.8 unidades astronómicas de la Tierra, esta medida de distancia específica cumple múltiples funciones. Proporciona información precisa para el análisis científico, ofrece una tranquilidad concreta sobre la seguridad y demuestra la precisión y fiabilidad de nuestros sistemas de seguimiento. Las entrevistas con psicólogos especializados en la percepción de amenazas existenciales revelan ideas fascinantes sobre por qué los visitantes cósmicos desencadenan respuestas tan profundas. Estos objetos activan lo que los investigadores llaman miedos arquetípicos, ansiedades profundamente arraigadas y culturalmente incrustadas sobre la invasión, el juicio y la insignificancia cósmica que aparecen en todas las sociedades humanas. La mera posibilidad de que no estemos solos en el universo desafía las suposiciones fundamentales sobre nuestro lugar en la creación. Sin embargo, centrarse exclusivamente en el miedo omite un contrapunto crucial: la capacidad de asombro que pueden inspirar los descubrimientos cósmicos. Los mismos sistemas psicológicos que generan ansiedad ante amenazas desconocidas también pueden producir asombro ante las magníficas escalas y la física elegante reveladas por los visitantes interestelares. 3 Atlas ofrece una oportunidad para presenciar material de otro sistema estelar, para estudiar química que se formó hace miles de millones de años, alrededor de soles distantes, para vislumbrar los procesos cósmicos que dan forma a nuestra galaxia. Esta capacidad de asombro sirve a funciones importantes más allá de la mera satisfacción emocional. La alfabetización científica y el apoyo público a la exploración espacial se correlacionan fuertemente con los sentimientos de curiosidad cósmica, en lugar de pavor cósmico. Cuando las personas ven los descubrimientos astronómicos como oportunidades de aprendizaje, en lugar de fuentes de amenaza, es más probable que apoyen los programas de investigación que amplían nuestra comprensión del universo. La colaboración global, requerida para estudiar objetos, como 3I Atlas, demuestra a la humanidad en su mejor momento colectivo. A las pocas horas del descubrimiento, observatorios en múltiples continentes
Estaban compartiendo datos, coordinando observaciones y construyendo modelos integrales de la trayectoria y composición del objeto. Esta respuesta muestra no solo nuestras capacidades técnicas, sino también la notable capacidad de cooperación de nuestra especie cuando nos enfrentamos a misterios cósmicos. Podemos aplicar estas ideas para desarrollar mejores enfoques, para comunicarnos sobre futuros descubrimientos astronómicos. La alfabetización mediática se vuelve crucial. Aprender a distinguir entre análisis científico revisado por pares y especulación preliminar. Comprender la diferencia entre incertidumbre y peligro. Reconocer cómo los efectos de encuadre dan forma a nuestras respuestas emocionales a la información. La evaluación de riesgos para 3i Atlas ilustra perfectamente estos principios. Cuando comparamos el riesgo real que representa este visitante interestelar, esencialmente cero, con los peligros de impacto conocidos de los objetos del sistema solar, vemos que nuestra atención y preocupación están drásticamente desalineadas con las probabilidades reales. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA rastrea miles de objetos cercanos a la Tierra que representan riesgos estadísticos mucho mayores que cualquier visitante interestelar. Sin embargo, estos mundanos residentes del sistema solar generan mucho menos interés público. Es crucial reconocer que nuestras reacciones emocionales iniciales ante descubrimientos cósmicos no tienen por qué dictar nuestros juicios finales. El temor limita nuestra perspectiva, empujándonos a concentrarnos en amenazas y escenarios catastróficos. La admiración, en cambio, amplía nuestro horizonte, invitándonos a explorar posibilidades y a apreciar la asombrosa complejidad del universo en el que vivimos. El cometa 3 Atlas fomenta ambas respuestas, pero recompensa en última instancia la segunda. Ya sea que resulte ser un cometa natural exótico o que revele propiedades inesperadas, este visitante ofrece a la humanidad la oportunidad de demostrar madurez científica, la capacidad de enfrentar lo desconocido con curiosidad en lugar de pavor, de buscar la comprensión en lugar de refugiarse en suposiciones cómodas. Mientras continuamos monitoreando el viaje del 3 Atlas a través de nuestro sistema solar, no solo estamos estudiando un objeto astronómico, estamos llevando a cabo un experimento sobre cómo nuestra especie responde al contacto con lo verdaderamente ajeno. Los resultados de ese experimento darán forma no solo a nuestra comprensión de este visitante en particular, sino a nuestra preparación para los descubrimientos cósmicos que nos esperan en las próximas décadas. Parte 7. Presagios antiguos, paralelismos modernos. Mucho antes de que los telescopios revelaran la verdadera naturaleza de los cometas, las civilizaciones humanas observaban los cielos con una mezcla de asombro y terror. Estos visitantes inesperados, que aparecían repentinamente contra el familiar telón de fondo de las estrellas, desafiaron las suposiciones antiguas sobre el orden celestial y las intenciones divinas. Los chinos los llamaban estrellas escoba, creyendo que barrían las dinastías y anunciaban convulsiones políticas. Astrónomos imperiales registraron meticulosamente sus apariciones, creando archivos que los científicos modernos ahora utilizan para reconstruir patrones orbitales, históricos con notable precisión. El ejemplo más famoso de miedo a los cometas incrustado en la cultura humana aparece en el tapiz de Bayeux, donde el cometa de Halley brilla en el cielo sobre nobles ingleses aterrorizados en el año 1066. Los cronistas representaron a hombres armados, señalando al visitante celestial con expresiones de horror, interpretando su aparición como un juicio divino contra el reclamo del rey Harold al trono inglés. Para los invasores normandos, sin embargo, el mismo cometa representó una intervención divina favorable, una señal de que Dios bendecía la campaña de Guillermo el Conquistador. Esta doble interpretación revela algo profundo sobre la psicología humana. Tendemos a ver los eventos cósmicos como confirmaciones de nuestras creencias y miedos existentes, en lugar de fenómenos naturales independientes. El cometa en sí permaneció inalterado, siguiendo las mismas leyes gravitacionales que rigen toda la mecánica celestial. Solo la interpretación humana lo transformó en un heraldo de perdición o en un heraldo de victoria.
las comunidades aborígenes indígenas australianas desarrollaron ricas tradiciones en torno a las apariciones de cometas que variaban significativamente entre diferentes grupos y regiones. Muchas culturas asociaron a estos visitantes con la muerte o espíritus malévolos, viéndolos como rasgaduras en el tejido del cielo o señales de catástrofe inminente. El pueblo de la Tierra del Norte describió algunos cometas como espíritus ancestrales que viajaban entre sitios sagrados, mientras que otros grupos los interpretaron como advertencias sobre violaciones de la ley tradicional o desequilibrios ambientales. Estas diversas respuestas culturales iluminan por qué los guiones de miedo se activan tan fácilmente cuando aparecen objetos extraños en nuestros cielos. A través de sociedades y periodos históricos muy diferentes, los humanos interpretaron consistentemente los eventos celestiales inesperados como significativos en lugar de aleatorios, como signos que requerían interpretación en lugar de fenómenos que exigían investigación. Este patrón sugiere profundas raíces psicológicas que se extienden mucho más allá de la evaluación racional de amenazas. El mecanismo por el cual los presagios de cometas se propagaron por las sociedades antiguas guarda un asombroso parecido con la forma en que los descubrimientos astronómicos se propagan a través de las redes sociales modernas. En la Europa medieval, las noticias de apariciones celestiales viajaban por las rutas comerciales y a través de redes religiosas, llegando a menudo semanas o meses después del avistamiento inicial. Para cuando la información llegaba a comunidades distantes, había sido filtrada a través de múltiples interpretaciones, embellecida con significados locales y fusionada con el folclore existente. Las redes digitales de hoy aceleran este proceso exponencialmente, preservando su carácter esencial. Un telescopio en Chile detecta un objeto inusual y, en cuestión de horas, la especulación sobre su naturaleza se propaga por los continentes más rápido de lo que el análisis científico puede proporcionar respuestas definitivas. Los mismos impulsos psicológicos que llevaron a los cronistas medievales a interpretar los cometas como mensajes divinos, ahora se manifiestan como teorías virales sobre tecnología alienígena o amenazas cósmicas. La imprenta revolucionó la forma en que podía propagarse el pánico por los cometas, pero también comenzó a introducir mecanismos correctivos. Se podían comparar múltiples fuentes. Se podía cuestionar a las autoridades y competían interpretaciones alternativas por la atención pública. El auge de instituciones científicas como la Royal Society creó nuevos marcos para evaluar fenómenos celestiales basados en la observación en lugar de la tradición o la autoridad. Las instituciones modernas intentan cumplir funciones estabilizadoras similares. La Unión Astronómica Internacional, la NASA y la Agencia Espacial Europea proporcionan fuentes autorizadas de información astronómica, utilizando protocolos de comunicación estandarizados, diseñados para minimizar malentendidos y pánico. Cuando estas organizaciones anuncian que el 3 Atlas no representa una amenaza para la Tierra, se basan en siglos de experiencia adquirida con esfuerzo para distinguir entre peligros genuinos y fenómenos meramente inusuales. Sin embargo, la tendencia humana subyacente a llenar los vacíos de incertidumbre con narrativas dramáticas sigue siendo tan poderosa como siempre. En ausencia de información completa, y la información completa sobre visitantes cósmicos tarda meses o años en desarrollarse, nuestras mentes recurren a comportamientos de búsqueda de patrones que sirvieron bien a nuestros ancestros en entornos terrestres, pero que pueden desviarnos cuando se aplican a escalas astronómicas. El registro histórico revela que los pánicos por cometas siguen patrones predecibles independientemente del contexto cultural específico. Los avistamientos iniciales generan incertidumbre y especulación. Las autoridades intentan proporcionar explicaciones tranquilizadoras al tiempo que reconocen lo desconocido. La imaginación popular llena esos vacíos con miedos culturalmente relevantes. Castigo divino en sociedades religiosas. Invasión extranjera durante periodos de inestabilidad política. Amenazas tecnológicas en nuestra era actual de rápido avance científico. Lo que hace que nuestra situación actual sea tanto más desafiante como más esperanzadora que épocas anteriores es la democratización del acceso a la información. Cualquiera con conexión a Internet
puede examinar los mismos datos orbitales, mediciones espectroscópicas y resultados de imágenes que los astrónomos profesionales utilizan para estudiar el 3 Atlas. La base de datos del Centro de Planetas Menores, el sitio web de dinámica del Sistema Solar de la NASA y los comunicados de prensa de los observatorios proporcionan una transparencia sin precedentes sobre el proceso de descubrimiento y análisis. Este acceso crea oportunidades para una genuina alfabetización científica que los campesinos medievales, o incluso la nobleza educada, nunca podrían haber imaginado. Los ciudadanos pueden aprender a distinguir entre observaciones preliminares y conclusiones revisadas por pares, comprender la diferencia entre incertidumbre científica y peligro real, y participar en el proceso colectivo de dar sentido a los descubrimientos cósmicos. El patrón humano perdurable en todos estos ejemplos históricos es nuestra tendencia a transformar eventos astronómicos en historias sobre nosotros mismos. Los antiguos astrónomos chinos veían los cometas como reflejos de la virtud imperial o la corrupción. Los europeos medievales los interpretaron a través de marcos de teología cristiana y política feudal. Nosotros vemos el 3 Atlas a través de lentes moldeadas por narrativas de ciencia ficción sobre contacto alienígena y riesgos existenciales para la civilización humana. Este patrón no es necesariamente problemático. Las historias nos ayudan a procesar experiencias que superan nuestros marcos conceptuales normales. La clave es aprender a sostener estas historias a la ligera, como interpretaciones provisionales en lugar de verdades definitivas, y a permanecer abiertos a la revisión a medida que se acumulan las pruebas. Quizás el aspecto más alentador de nuestro enfoque moderno hacia los visitantes cósmicos es la velocidad con la que emerge la colaboración internacional. A los pocos días del descubrimiento del 3 Atlas, observatorios de todo el mundo estaban compartiendo datos, coordinando observaciones y construyendo modelos completos. Esta respuesta demuestra a nuestra especie confrontada con escalas y líneas de tiempo genuinamente cósmicas que empequeñecen las divisiones políticas terrestres. El 3 Atlas representa una prueba moderna de estos patrones ancestrales. ¿Sucumbiremos a las mismas narrativas impulsadas por el miedo que transformaron cada cometa histórico en un presagio de catástrofe? ¿O podemos desarrollar nuevos guiones culturales que abracen a los visitantes cósmicos como oportunidades para la admiración, el aprendizaje y la colaboración internacional? La respuesta a esa pregunta no estará escrita en las estrellas, sino en nuestra respuesta colectiva al extraño que actualmente atraviesa nuestro sistema solar a una velocidad sin precedentes, portando secretos de soles distantes y desafiándonos a trascender las limitaciones de nuestra psicología evolucionada. Como descubriremos, no somos la primera civilización en enfrentar tales pruebas, y los precedentes de Oumuamua y Borisov ofrecen tanto cuentos de advertencia como razones para el optimismo sobre nuestra capacidad de responder sabiamente a los misterios cósmicos. Parte 8. Precedentes, Oumuamua y Borisov. Antes de que el 3 Atlas capturara nuestra atención con su notable velocidad y emisiones de dióxido de carbono, dos visitantes interestelares anteriores proporcionaron lecciones cruciales sobre cómo se comportan tales objetos y cómo responden los humanos a ellos. El primer objeto interestelar, Oumuamua, descubierto en 2017, y el segundo, 2I Borisov, encontrado en 2019, sentaron las bases para nuestra comprensión de los objetos interestelares, al tiempo que demostraron la importancia de un análisis cuidadoso y paciente para distinguir entre fenómenos genuinamente anómalos y física simplemente desconocida. Oumuamua llegó primero y desafió inmediatamente las expectativas sobre cómo deberían ser los visitantes interestelares. Las observaciones iniciales revelaron un objeto con una forma extremadamente alargada, aproximadamente 10 veces más largo que ancho, y una rotación inusual que sugería una forma altamente irregular, o quizás una geometría plana y similar a una tortita. Lo más desconcertante fue que Oumuamua no mostró coma ni cola visible, a pesar de exhibir una aceleración no gravitacional pequeña, pero medible al abandonar el sistema solar interior. Esta combinación de propiedades
provocó un intenso debate científico e, inevitablemente, especulaciones sobre orígenes artificiales. La ausencia de desgasificación visible parecía descartar explicaciones cometarias convencionales para la aceleración, lo que llevó a algunos investigadores a proponer que Oumuamua podría representar un fragmento de tecnología alienígena, quizás una vela solar diseñada para ser impulsada por la presión de la radiación estelar, o escombros de una nave espacial inimaginablemente antigua. El Dr. Avi Loeb, cuya hipótesis sobre el 3 Atlas examinamos anteriormente, fue coautor de influyentes artículos que proponían la hipótesis de la vela solar como una explicación científicamente viable para las propiedades de Oumuamua. Esto no fue una especulación salvaje, sino un análisis cuidadoso. Si un objeto muestra aceleración sin pérdida de masa visible, y si esa aceleración sigue patrones consistentes con la presión de radiación, entonces los orígenes artificiales se convierten en una hipótesis científica legítima digna de investigación. Sin embargo, la respuesta de la comunidad científica a las afirmaciones extraordinarias siguió patrones predecibles: escepticismo extraordinario. Múltiples equipos de investigación trabajaron para desarrollar explicaciones naturales para el comportamiento de Oumuamua, centrándose particularmente en la posibilidad de desgasificación invisible que pudiera escapar a la detección por observaciones telescópicas. El avance se produjo a través de la modelización detallada de cómo la radiación interestelar afecta la composición de objetos pequeños durante millones de años. Los rayos cósmicos y la radiación ultravioleta estelar pueden descomponer las moléculas de hielo de agua, creando gas hidrógeno atrapado dentro del interior del objeto. Cuando dicho objeto se acerca a una estrella, el calentamiento de la superficie puede liberar este hidrógeno en cantidades demasiado pequeñas para crear actividad cometaria visible, pero suficientes para producir una aceleración medible. El análisis reciente publicado en Nature apoya firmemente este modelo de desgasificación de hidrógeno, proporcionando una explicación natural para todas las propiedades inusuales de Oumuamua. La forma alargada podría resultar de fuerzas de marea durante encuentros estelares cercanos. La rotación inusual podría reflejar torques complejos por desgasificación asimétrica, y la aceleración invisible encaja perfectamente con las tasas de emisión de hidrógeno predichas por los modelos de radiólisis. 2I Borisov, descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Boris en su observatorio personal en Crimea, proporcionó una plantilla completamente diferente para el comportamiento interestelar. Desde el momento del descubrimiento, Borisov exhibió propiedades cometarias del libro de texto: una coma de polvo prominente, evidencia clara de desgasificación y firmas espectroscópicas que revelaron compuestos volátiles familiares. A medida que Borisov se acercaba a su perihelio a finales de 2019, el monitoreo espectroscópico detallado reveló una fascinante evolución composicional. A grandes distancias del Sol, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono dominaron la desgasificación, exactamente como lo predecía la física de sublimación para objetos en entornos extremadamente fríos. A medida que la calefacción solar se intensificó, el vapor de agua comenzó a dominar el espectro, siguiendo patrones idénticos a los observados en cometas del sistema solar. El núcleo de Borisov resultó ser relativamente pequeño, probablemente menos de 1 kilómetro de diámetro. Sin embargo, produjo una actividad cometaria dramática que lo hizo fácilmente visible para telescopios terrestres. Las tasas de pérdida de masa medidas durante su paso por el sistema solar coincidieron con las predicciones teóricas para objetos con alto contenido volátil, lo que confirma que los cometas interestelares pueden conservar importantes reservas de hielo durante sus largos viajes entre estrellas. Quizás lo más importante, el comportamiento de Borisov demostró que los objetos interestelares no tienen por qué ser exóticos o misteriosos. Este visitante se comportó exactamente como los cometas formados en nuestro propio sistema solar, lo que sugiere que la física básica de la formación planetaria, la acreción de hielo y roca en regiones frías y distantes alrededor de estrellas jóvenes, operan de manera similar en toda la galaxia.
La lección clave al comparar Oumuamua y Borisov es que los objetos interestelares no constituyen una única categoría con propiedades predecibles. Algunos, como Borisov, representan física familiar operando en contextos desconocidos. Otros, como Oumuamua, desafían nuestra comprensión y requieren años de análisis cuidadoso para explicarlos a través de procesos naturales. El 3 Atlas, con sus prominentes emisiones de dióxido de carbono y su sustancial coma de polvo, inicialmente parece mucho más cercano a la plantilla de Borisov que al enigma de Oumuamua. Las detecciones de desgasificación volátil por parte de FEX y el telescopio espacial James Webb proporcionan evidencia inmediata de procesos cometarios activos, mientras que las observaciones morfológicas de Hubble revelan estructuras clásicas de envoltura de polvo. Sin embargo, la velocidad del 3 Atlas, significativamente mayor que la de cualquiera de los visitantes interestelares anteriores, y su trayectoria que lo acerca inusualmente a las órbitas planetarias, añaden elementos de misterio que requieren una investigación cuidadosa. Hemos aprendido de Oumuamua que las propiedades inusuales no implican automáticamente orígenes artificiales, pero sí exigen un análisis exhaustivo antes de que podamos descartar con confianza explicaciones exóticas. Los avances tecnológicos, desde 2017, han mejorado drásticamente nuestra capacidad para estudiar visitantes interestelares. Cuando apareció Oumuamua, el telescopio espacial James Webb aún no se había lanzado y SEPEREX permanecía en desarrollo. La espectroscopia terrestre proporcionó información composicional limitada e incluso las observaciones de Hubble estuvieron limitadas por el pequeño tamaño y el rápido movimiento del objeto. La suite actual de instrumentos, Hubble para análisis morfológico, JWST para espectroscopía detallada, SPEREX para mapeo de coma extendido e instalaciones terrestres, cada vez más sofisticadas, proporcionan una capacidad sin precedentes para el análisis en tiempo real de objetos visitantes. Podemos detectar especies moleculares que habrían sido invisibles para generaciones anteriores de telescopios, mapear distribuciones espaciales de gas y polvo con una precisión notable, y rastrear cambios composicionales a medida que los objetos evolucionan durante su paso por el sistema solar. Esta capacidad mejorada hace que los primeros días del acercamiento del 3 Atlas sean particularmente emocionantes desde una perspectiva científica. En lugar de esperar meses o años para un análisis definitivo, podemos construir modelos completos de composición, estructura y comportamiento a las pocas semanas del descubrimiento. La importancia del seguimiento rápido no puede ser exagerada. Los visitantes interestelares son fenómenos temporales, típicamente visibles solo por unos pocos meses antes de desaparecer de nuevo en el vacío cósmico. Oumuamua ya había pasado el perihelio cuando los astrónomos reconocieron su origen interestelar, lo que limitó las oportunidades de estudio detallado. Con el 3 Atlas, tenemos el lujo de monitorear su aproximación, paso por el perihelio y partida en tiempo real. Los futuros sistemas de sondeo, en particular el Legacy Survey of Space and Time del Observatorio Vera C. Rubin, prometen revolucionar la ciencia de los objetos interestelares al detectar docenas o potencialmente cientos de tales visitantes cada año. Esta muestra estadística nos permitirá comprender las propiedades y comportamientos típicos de las poblaciones interestelares, haciendo que los casos atípicos individuales, como Oumuamua, parezcan menos misteriosos y potencialmente artificiales. La línea de tiempo comparativa de los 3 visitantes interestelares revela patrones importantes. El descubrimiento suele ocurrir meses antes del perihelio, lo que proporciona tiempo para intensas campañas de observación. La actividad máxima y la visibilidad coinciden con el mayor acercamiento solar, cuando el calentamiento térmico impulsa la máxima desgasificación y producción de polvo. Las observaciones posteriores al perihelio se vuelven cada vez más difíciles a medida que los objetos se alejan y se desvanecen, lo que enfatiza la importancia del estudio temprano e integral. Los próximos encuentros cercanos del 3 Atlas con Marte en octubre de 2025 y Júpiter en marzo de 2026 ofrecen oportunidades únicas
que ni Oumuamua ni Borisov proporcionaron. Las naves espaciales que ya están en órbita alrededor de estos planetas podrían ser reasignadas para observaciones más cercanas, proporcionando una resolución y un detalle sin precedentes sobre las propiedades de un visitante interestelar. Si tales observaciones resultan factibles, sigue siendo una pregunta abierta que involucra complejas mecánicas orbitales, restricciones de misión y asignación de recursos. Pero la mera posibilidad ilustra cómo nuestra capacidad para estudiar visitantes cósmicos continúa evolucionando, basándose en las lecciones aprendidas de cada encuentro previo. A medida que el 3 Atlas continúa su aproximación hacia el perihelio, llevamos con nosotros la sabiduría acumulada de Oumuamua y Borisov, paciencia en el análisis, escepticismo hacia las afirmaciones extraordinarias y aprecio por la notable física que gobierna los objetos pequeños que vagan entre las estrellas. Parte 9. Implicaciones militares y políticas. Si fuera una sonda, en el escenario improbable pero científicamente concebible de que el 3 Atlas represente fenómenos artificiales en lugar de naturales, la humanidad se enfrentaría a su primer encuentro confirmado con tecnología de origen no humano. Si bien la evidencia actual respalda firmemente las explicaciones naturales, explorar este escenario hipotético revela preguntas importantes sobre nuestra preparación para descubrimientos verdaderamente extraordinarios y los marcos que podrían guiar nuestra respuesta. La base legal para tal situación ya existe, aunque fue escrita pensando en escenarios muy diferentes.